el mínimo, sino el que normalmente te dicen que pagues. Yo creo que es como el 30%. Veo los productos que salen, los que he comprado, cotejo y reviso generalmente, por ejemplo, cuánto me falta pagar, pagué unas vacaciones y digo cuántos pagos me faltan, normalmente eso, y cuáles son los que ya salieron, porque hago esa cuenta más o menos. No, lo siento como separado y difuminado, y precisamente como es meses sin intereses, entonces no pago el interés, digo, no sé, hace poco me robaron el celular, entonces pues era una emergencia, tenía que comprarlo, lo necesitaba, entonces ese sí fue a meses sin intereses y pues ya. Pues que sí lo revisen, y aparte si pagan el mínimo están pagando los intereses, entonces vas a tardar muchísimo más en terminar de pagarlo. El pago para no generar intereses, pues se me hace muy cómodo pagar solo para no generar intereses, aparte de que no pago intereses con ese pago. Pues que sí es necesario que lo revisen para que se cercioren de que no están pagando cosas que no compraron. Mira, acostumbro a pagar el total que adeudo para que precisamente no me vaya causando intereses y después sea más grande la deuda que yo pueda tener. No se me carga porque precisamente trato de administrarme de tal forma que yo pueda hacer mis pagos mes a mes sin tener problemas para que, como te comentaba anteriormente, me cause intereses y ya no pueda yo pagar. Bueno, lo primero que checo obviamente fue que vengan registrados todos los gastos que yo he hecho, cuánto es el monto que adeudo y que sea correcto lo que está mencionado y pues nada más en realidad. Bueno, yo lo que les aconsejo es de que verdaderamente tengan mucho cuidado cómo gastan, cómo utilizan su tarjeta y que no les den sus datos a extraños y que revisen sus estados de cuenta y que hagan todo lo posible por pagar lo que viene mes a mes, donde menciona precisamente pago para no causar intereses. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Anca Bonis Cabrero. Estamos en Saber Gastar, platicando con ustedes como cada semana de banca, transmitiendo desde dinero y más dinero.tv, con un tema muy interesante que se requiere realmente, no sé si 1, 2 o 3 doctorados en ciencias físico-nucleares o a lo mejor en ciencias filosófico-humanitarias o no sabrá Dios de qué. Leer el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito. Esto que digo a manera de broma, fíjense, tiene un fundamento. Yo estudié una carrera que tiene que ver con números, una carrera de matemáticas, especializado en el mundo financiero. Y resulta que cada vez que se les ocurre a las diferentes instituciones bancarias cambiar su formato de estado de cuenta, requiero meterme muchos minutos para entenderlo. Y yo me dedico a esto, yo me dedico a la educación financiera. Yo conozco bien de matemáticas. Sin embargo, a veces no me cuadran las cuentas. La última vez que hice este ejercicio, no tiene tanto, un par de años, ¿sí? Con reloj en mano, 35 minutos me tardé en descifrar, esta palabra es clave, en descifrar qué carambas querían decir en el estado de cuenta, de dónde venían las notas y no sé qué. Y miren, algo muy importante para la gente que nos está escuchando, que pueda incidir en esto. De este programa de Saber Gastar, desde 2004 que estamos al aire, han salido muchas propuestas a nivel nacional. Nos da mucho gusto, luego ni crédito nos dan, no importa. Pero a nosotros nos gusta mucho porque finalmente son propuestas que nacen también de las inquietudes de ustedes, de todo esto que pues es el día a día y que no me queda claro y que a lo mejor pues me ocasiona dolores de cabeza. Y una de estas propuestas, que esa todavía no la hacen, pero yo confío que en algún momento se hará, tiene que ver con hacer un estado de cuenta universal para todo el sector completo, para todos los bancos, que sea el mismo estado de cuenta. En las Afores existe un estado de cuenta para todas las Afores. Estaría maravilloso que existiera un estado de cuenta con peras y manzanas para todos los bancos. Porque de verdad, créanme, luego no sé ni cómo me llamo. En fin, de esto vamos a platicar los siguientes minutos aquí en Saber Gastar. Saludando como siempre, con muchísimo placer,
a mi querida Lilian Sánchez Rojas. ¿Cómo estás, Lilian? Muy bien, Yanko, muy contenta de estar en el programa. Ya Estoy acalorado aquí. yo de... Exacto, ya estoy aquí con el papel y el lápiz, estoy lista. Como alumna vamos a ver todos los temas del estado Oye. de cuenta. Digo, sí es muy Tú complicado. también eres Yanko. financiera, ¿Sí? Lilian, y de repente dices, ¿qué hubo, ¿de dónde salió? Y es que aparte, ¿sabes qué pasa, Yanko? También es que, bueno, una vez que después de que estás estudiando tu estado de cuenta, entonces ya lograste entender y dices, bueno, finalmente ya lo entendí y te lo vuelven a cambiar. Sí. No. Entonces ya estabas acostumbrado a verlo de una manera y ahora, oye, pero esto cómo era, acá tenía esto otro, ahora que dice una cosa diferente. Entonces también es que con cierta frecuencia Lo revisemos. pues los están cambiando, entonces yo creo que para los usuarios de tarjetas pues nos es un poco complicado porque también por los cambios, y creo que la idea que tú tienes, Yanko, y lo has comentado por ya varios años, Sí. yo creo que esa idea es muy buena, que se estandarice y que sea solamente un solo formato de estado de cuenta de tarjetas de crédito para todas las tarjetas. De esa manera ya no hay de los cambios y esto y lo otro, sino ya se va a tener una total claridad del estado de cuenta. Fíjate, por ejemplo, dentro de esta propuesta yo también siempre he dicho lo siguiente. Lo podemos ver en los recibos telefónicos. ¿Qué pasa si el corte de este mes dice que debo 426 pesos con 34 centavos? Entonces tengo que pagar 426. Y los 34 centavos me los suman al siguiente recibo. Porque ya manejar centavos es muy complicado, ya no hay cambio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Bueno, lo mismo ocurre con los estados de cuenta bancarios, porque yo, créanme que todo el día, todos los días de mi existencia hago números, estoy haciendo números permanentemente. Entonces las cuentas no me cuadran. Y yo sé por qué no cuadran, porque hacen redondeos. Entonces la sugerencia es que no hagan redondeos, expliquen que son 3 centésimas, 3 milésimas, 3 diezmilésimas que quedan pendientes para el siguiente corte. Y de esta manera cuadrarían las cantidades. ¿Sí? Vamos a empezar por lo básico. Por favor, revisemos en el estado de cuenta que mis generales, eso sí lo debo de entender, Claro. estén bien, que esté bien mi nombre, que esté bien la dirección, el código postal. De repente todavía hay gente a la que le llega en papel, ¿no? Aunque Es ya cada vez correcto. es más cuestión electrónica. Sin embargo, todavía sigue habiendo correíto Claro, de sí, papel, sí, sí. ¿no? Y llega por obra y gracia del Espíritu Santo porque el cartero me conoce. Ya sé Eso. que vivo en el edificio tal del fondo, la verdad, ya ahí va y lo deja, ¿sí? Pero desafortunadamente muchas veces no llega la información porque los datos no son correctos, Lilian. Eso es correcto, y entonces es súper importante que chequemos que nuestro nombre esté bien escrito como debe ser, la dirección esté completa y que todo esté correcto. Y que también, Yanko, no falta que tal si nos cambiamos de donde vivimos a otra Sí. dirección. Entonces también tenemos que avisar nuevamente al banco de nuestro nuevo domicilio. Entonces que también esté actualizado, que es súper importante. Exacto. Como la tarjeta de lector. Exacto, Yanko, sí, conforme nos vayamos cambiando tenemos que comunicarnos rápidamente al banco para actualizar nuestros datos. De hecho, lo podemos hacer si tenemos acceso a nuestra banca por internet. De hecho, varios de estos cambios los podemos hacer, el cambio de domicilio, tú puedes cambiar tu domicilio desde la página de internet. Y así está mucho más sencillo. Ahora bien, empecemos por los conceptos básicos del estado de cuenta. Ya que revisamos que mi nombre está bien, que la dirección es correcta, etcétera, puntos clave. Y quiero empezar aquí por uno que es medular. Fecha límite de pago. Pague antes de. Y me ponen, por decir algo, 6 de mayo. No se espere al 6 de mayo a pagar. Por favor, no se espere al 6 de mayo. Porque si por cualquier circunstancia no hay sistema, si yo hago el pago a través de banca móvil, ¿sí? o en ventanilla, y en ese momento no hay sistema, para el banco no cuenta. Y entonces le van a hacer un cobro excesivo por moratorios, bla, 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 le van a empezar a hablar por teléfono al día siguiente, que tome chocolate, que pague lo que debe, bla, bla, bla. Una historia terrorífica. Entonces, justo recomendamos que las personas paguen 1 o 2 días antes de lo que viene marcado como fecha límite de pago. Sí, eso es muy importante, Yanko, porque como bien tú dices, si lo dejamos al último día,
de seguro va a pasar algo, ¿no? Que si se cae el sistema, Sí. que no llegué Con al frecuencia. banco, entonces sí te pasa algo, entonces siempre 2 o 3 días antes de la fecha límite de pago hay que pagar para que entonces no nos vaya a suceder nada y no se nos vaya a pasar esa fecha y entonces Exactamente. vienen obviamente los cargos moratorios, comisiones por pago tardío y entonces hay que evitar eso porque en algunos puede ser bastante caro, Yanko. Sí, ahorita vamos a platicarles de cosas que nos han sucedido. Continuamos un segundito más aquí en Saber Gastar, platicando como cada semana de banca, cómo leer el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Les recuerdo que estamos en redes sociales como Dinero y Más Dinero en Facebook, así que por ahí pueden consultarnos, pueden preguntarnos, sugerirnos, criticarnos también, por supuesto, se vale. Muchísimas gracias por hacerlo. Y pues no se vayan porque tenemos más que hablar del estado de cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Cuántas veces has usado un cajero automático de un banco distinto al que emitió tu tarjeta? ¿Te has fijado lo que pagas de comisión por cada transacción? Quizá muchas veces has dejado pasar por alto ese detalle, de lo contrario lo pensarías 2 veces antes de usar otra vez un cajero de red. Por ley, las pantallas de todos los cajeros deben informarte el costo de este tipo de operaciones y de esa manera, tú decides si aceptas o cancelas el movimiento. Una comisión de retiro de efectivo anda más o menos entre los 30 a 35 pesos en promedio. Imagínate que pagando eso al año podrías llegar a gastar hasta 1,000 pesos nada más en comisiones. Así que piénsalo muy bien y la próxima vez quizá sea más conveniente caminar algunas cuadras extras para llegar a un cajero automático de tu banco. ¿Qué pasa si pago después de la fecha límite de pago que indica el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito? Gracias por tu pregunta. Pues mira, lo que va a suceder no lo recomendamos. Aquí es muy importante que tú pagues, de hecho, 2 a 3 días antes de la fecha límite de pago que indica el estado de cuenta. Si lo dejas al mero día, pueden suceder varias cosas, de que se cayó el sistema y no puedas hacer tu pago. Ahora, si terminas pagando después de la fecha, lo que va a suceder es que para el siguiente estado de cuenta te va a aparecer comisiones por pago tardío y también comisiones por cobranza. En algunos casos, de hecho, es bastante cara la comisión cuando tú pagas después de la fecha límite de pago. Te recomendamos que lo hagas antes de esta fecha para evitar que te carguen estas comisiones. Gracias por tu pregunta. ¿Qué pasa si pago más del monto mínimo establecido en mi estado de cuenta de mi tarjeta de crédito? Gracias por tu pregunta. Eso es una excelente idea. Yo creo que lo que nosotros siempre recomendamos es que pagues más del monto mínimo que indica tu estado de cuenta. En el momento que tú estás pagando una cantidad mayor al pago mínimo, eso te va a ayudar a que en menor tiempo tú puedas pagar lo que debes en tu tarjeta de crédito. Y entonces, pues tu deuda va a estar en menos tiempo en tu tarjeta. Entonces, lo recomendable es que siempre pagues mucho más allá de tu pago mínimo. Hay una regla que nosotros recomendamos que pagues por lo menos 3 veces el pago mínimo indicado en tu estado de cuenta. Espero que esta información te sea de ayuda. Gracias. Continuamos en Dinero y Más Dinero.tv, nuestro programa de saber gastar, estado de cuenta de tarjeta de crédito. Hoy, como cada semana, en banca. Y esto, créanme que a veces se requiere ciencia oculta para poderlo entender. Es bastante complejo. Decíamos en el primer bloque de que lo primero a checar, que eso sí es muy fácil, pues es justamente toda la parte de mis datos generales, ¿sí?
que esté bien mi nombre, que esté correcta la dirección, etcétera. Pero ya entrando en materia, arrancamos con lo que es la fecha límite de pago. Por favor, no se espere a ese día, porque por cualquier circunstancia se cae el sistema y ya no va a entrar. Así que hagámoslo 1 o 2 días antes, al menos. Ahora, viene mucha más información. Otro dato que pareciera muy simplón, pero que debemos de tomar en cuenta siempre, es fecha de corte. Sí, eso es importante, Jan. Con la fecha de corte, pues ahí es básicamente los bancos ponen esta fecha de corte que normalmente ahí van a cortar en un periodo que normalmente es como de 30 días de lo que son tus compras o cualquier otro movimiento en tu tarjeta. Es básicamente yo hago corte ahí. Entonces, hacen el balance. Exacto. Entonces vamos a ver tanto que son abonos como pueden ser gastos o bueno, que tú estés pagando con la tarjeta, compras, y entonces eso es un periodo de 30 días y es tu fecha de corte. Y nosotros siempre decimos, Yanko, si lo queremos utilizar de manera inteligente en tema de cuánto tiempo me puedo dar para poder pagar una compra, siempre nosotros recomendamos que un día antes de lo que es la fecha de corte. Un día después. Digo, un día después de la fecha de corte, ahí nos vamos a dar, ahora sí que más tiempo, hasta 50 días, para poder pagar esa compra. Ese es el punto central, que nosotros sepamos cuándo se hace ese corte, para que a partir de ahí, al día siguiente, podamos hacer uso de esa tarjeta de crédito. La fecha de corte es el balance, donde nos dicen, así de simple, luego lo ponen súper enredado, pero es básicamente lo siguiente. ¿Cuánto debía el mes anterior? ¿Cuánto compré? ¿Sí? Que se suma a lo que debía. ¿Cuánto pagué? Se resta a lo que debía y a lo que compré. Básicamente. En esas compras también vienen otros cargos, como por ejemplo la anualidad, o si no soy totalero, vienen los intereses, viene el IVA. Y algo que genera también muchísima confusión, lo de pago para no generar intereses, con meses sin intereses, sin meses sin intereses, con la mitad de mes sin intereses, con lo que usted pensó que eran los meses sin intereses. Una serie de cosas que nos ponen así que dices, pero ¿esto qué significa? Terrible. Exacto. Los meses sin intereses, yo creo que han sido, no me atrevo a decir que el número 1 de los aciertos mercadológicos de la banca. No me atrevo a decir, pero está muy cerca de ser el más grande de la historia, porque eso vino a detonar un consumo brutal de créditos, mi querida Lilian. Eso es muy cierto, Yanko. De hecho, yo creo que varias personas han adquirido tarjetas de crédito con la idea de meses sin intereses, porque vas a cualquier establecimiento, Yanko, y también te ponen, ya sabes, esto lo puedes comprar a tantos meses. A 3,000 meses sin intereses. Exacto. Entonces, claro, dices, no, pues esto es muy atractivo, imagínate, entonces una mensualidad así bien pequeñita por 1,000 meses. ¿No? Entonces, pues sí, claro que es muy atractivo y sí, efectivamente en algunos estados de cuenta, de hecho, tienen su sección ahí especial de todas tus compras a meses sin intereses. Usted lleva pagadas 3 de 125,000, qué barbaridad, ¿sí? Y luego esas sumas son las que les decía al principio, luego no cuadran, porque, regresando al punto número 2, ya vimos fecha de corte, ahora, pago para no generar intereses, ¿sí? Bueno, sería el punto 3, porque ya vimos la fecha límite de pago. La segunda fecha de corte y esta tercera es pago para no generar intereses. Y luego ponen pago para no generar intereses con meses sin intereses. Y te ponen una serie de datos ahí que tú te haces bolas y dices, bueno, Dios mío, ¿y esto qué significa? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Sí? Muy sencillo. Hay que dividirlo en 2 partes. La primera, todo lo que compro de manera ordinaria, es decir, que no tiene meses sin intereses. Y la otra es la que, entre comillas, y ahorita les digo por qué hago comillas, la que sí tiene meses sin intereses. ¿Por qué son las comillitas? Pues resulta que muchas veces estos meses sin intereses, pues sí me dan un plazo de 6, de 9, de 12, de 18, bla, bla, bla. Pero lo que yo no tomo en cuenta es que si yo tengo compras a 6 meses sin intereses y tengo 6 compras iguales, resulta que equivalen a una. Es matemática muy simple. 6 compras de 6 meses sin intereses equivalen a una compra completa. Es como si la tuviera que pagar y liquidar. Y sucede que si yo no hago ese pago, aquí es donde viene la trampa. Si yo no hago ese pago, Lilian, de la mensualidad sin intereses, entonces
todo automáticamente me lo cargan al saldo completo. Es correcto, Yanko, por eso siempre decimos el tema de los meses sin intereses es importante que sí se esté pagando, porque en el momento que nosotros dejemos de pagar, toda esa cantidad que solía ser la compra a meses sin intereses se vuelve una compra normal con intereses. Y eso se te va a las nubes. Exacto, entonces sí hay que tener mucho cuidado, como dices tú, de estar haciendo los pagos a tiempo, ¿no? Y que para poderlo simplificar, ya en temas de los pagos, también tenemos lo que es el pago mínimo. Entonces, como 3 tipos de pagos puedes hacer. Exactamente. Puedes hacer el pago mínimo que te indica el estado de cuenta, o hacer el pago para no generar intereses, o algo en medio, que puede ser que normalmente la mayoría de las gentes, bueno, si eres más bien totalero, vas a tender a hacer el pago para no generar intereses. Exactamente. Y no recomendamos hacer el pago mínimo porque pues entonces la deuda de la tarjeta se te hace una bola de nieve y va creciendo y creciendo. Entonces siempre es como más bien, claro, si puedes ser totalero, pues qué bueno poder pagar todo, pero la mayoría de las personas no lo pueden hacer, entonces más bien es el pago intermedio, no pago mínimo, a lo mejor no el totalero, pago para no generar intereses, sino en medio, que sí sea más que el pago mínimo. Siempre hay que pagar más que el mínimo. Literalmente lo que le voy a decir, aunque sea un peso, ¿sí? Porque esto me puede ahorrar intereses que a lo mejor en un mes no son significativos, pero ya los junta usted en muchos meses, pues ya pueden representar unos centavitos que dejo de regalarle a las instituciones financieras. Así que hay que aprender a leer el estado de cuenta. Haremos una segunda parte de este tema, ojalá que nos puedan acompañar, porque falta mucha información de lo que tiene que leer, de lo que tiene que aprender a leer, mejor dicho, para no llevarse sorpresas. Porque luego es tanto lo que viene ahí que nos hacemos bolas. Y se nos olvida algo fundamental, revisar que las compras que vienen ahí, efectivamente, yo las haya efectuado. Recordemos algo, no siempre que yo consumo un producto o en un restaurante, pensemos, una comidita, una cenita, no siempre, a la hora que pago con tarjeta, el nombre que usted ve de la empresa, del restaurante, es el que aparece en lo que estoy firmando. Justo con este tema nos quedamos para iniciar el programa de la próxima semana en una segunda parte de cómo leer estados de cuenta. Mi querida Lilian Sánchez Rojas, como siempre, un gusto. Nos vemos, escuchamos la próxima semana. Y hasta la próxima, ya. Gracias. Continuamos un segundito más aquí en Saber Gastar, platicando como cada semana de banca. No se vayan. Continuamos en Saber Gastar, platicando con ustedes como cada semana de banca con el tema del día de hoy, cómo leer el estado de cuenta de tarjeta de crédito. Les recuerdo que estamos en Facebook, Dinero y Más Dinero. Ahí nos pueden consultar lo que quieran, nos pueden criticar también, sugerir programas. Por favor, síganos y manténganse en contacto para que sepamos de qué debemos hablar, cómo lo debemos hacer y, por supuesto, cómo mejorar para que esto sea más y mejor el día de mañana. Un contenido que esté adecuado a todas las personas. Así que ya lo saben, síganos en Facebook como Dinero y Más Dinero. Y en el resumen de nuestro programa les decimos el día de hoy que las tarjetas de crédito son un instrumento de administración extraordinariamente bueno, magnífico, pero si no lo sabemos utilizar se nos puede complicar durísimo. Y la primera gran complicación es leer el estado de cuenta. Empezamos por lo siguiente, revisen sus generales, que esté bien el nombre, que esté bien la dirección. Posteriormente tenemos que ver lo de la fecha límite de pago, abusados con eso. No nos esperemos a ese día porque por cualquier circunstancia no llegamos, no había sistema, etcétera, nos van a cobrar la nota. Hagámoslo 1 o 2 días antes, ¿sí? Muy importante también la fecha de corte, es cuando se hace el balance, lo que debía más lo que compré menos lo que pagué y finalmente las nuevas cuentas. Y en función de esto vendrán los pagos siguientes. Y justamente en esta parte, ¿cómo se dividen estos pagos? Pues hay un pago mínimo, nunca lo recomendamos, aunque sea un peso más, pero échele siempre lo más que pueda. El pago para no generar intereses sencillo, el pago para no generar intereses más meses sin intereses, en fin, todo esto es lo que debemos nosotros de ir conociendo para efecto de que si soy totalero, yo pueda pagar la cantidad correcta y no me genere intereses. Y si no lo soy, tratar de reducir
estos intereses. Justo de esto platicaremos en la segunda parte de estados de cuenta de tarjeta de crédito la próxima semana. Ojalá que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias por sintonizarnos aquí en dineroymasdinero.tv, en Saber Gastar. Recuerden, nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Dinero y Más Dinero. Síganos, por favor. Y no se les olvide que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Hasta luego.